seconds of that news coming out of Phoenix from his family. Social media around the world came to life, not just... Los tranquilos terrenos del cementerio de Keith en Louisville, Kentucky, fueron el lugar donde Muhammad Ali descansó sin ser molestado durante casi una década. El lugar de su entierro, elegido por la propia estrella del boxeo, pretendía ser un remanso de serenidad eterna y un último santuario para un hombre que había pasado toda su vida en el ojo público. Sin embargo, 9 años después, empezó a aflorar un misterio inquietante. ¿Cuál fue ese misterio que finalmente llevó a los científicos y a las autoridades del cementerio a tomar una decisión sorprendente? Explorémoslo. Abre la tumba de Muhammad Ali. Por lo que descubrieron en su interior, los científicos se quedaron atónitos y desafiaron a la ciencia. El hallazgo no solo causaría conmoción en todo el planeta, sino que también desencadenaría un enigma mundial que nadie podría explicar. Hasta ahora me han esperado los mejores. Afirman que soy el mejor boxeador que han visto nunca, y no quiero presumir demasiado de ello, pero todos los que me ven pelear o cualquiera que haya estado allí durante uno de mis combates dice que soy el mejor boxeador que han visto nunca. El boxeo no era lo único a lo que se dedicaba Muhammad Ali. Tanto dentro como fuera del ring, fue una figura revolucionaria que conmovió al mundo entero. Ganó el campeonato del mundo, gracias a su personalidad magnética, su ingenio y su inquebrantable seguridad en sí mismo. Se convirtió en uno de los deportistas más conocidos e importantes de la historia de este deporte. No le bastó con ser campeón en el ring. Fue un tipo que nunca se apartó de sus ideales, sin importarle las consecuencias, y fue un guerrero de la justicia y una voz para aquellos. Soy supremo sobre todo el globo. No lo sueltes, agárralo con fuerza. Soy una persona sabia. En cuanto se anunció como el mejor, el mundo entero le creyó, no solo por sus extraordinarias habilidades, sino también por la inquebrantable convicción que caracterizaba todas y cada una de sus acciones. Muhammad Ali está siendo despedido por el mundo entero. Soy el más increíble Muhammad Ali, un héroe del boxeo más grande que la vida. Ha fallecido a los 74 años. Su partida es un acontecimiento significativo en la historia de Estados Unidos. Una era ha llegado a su fin, y un personaje inconfundible de nuestro mundo ha fallecido aquí. Ha fallecido uno de los deportistas más conocidos y queridos de la historia del deporte. A última hora de la noche del viernes falleció en Arizona el legendario boxeador Muhammad Ali, a consecuencia del tratamiento contra la enfermedad de Parkinson. Tras el fallecimiento de Ali el 3 de junio de 2016, el mundo entero lloró la pérdida de una figura legendaria. Un gran número de personas, miles, asistieron a su funeral, y millones más lo siguieron desde todo el mundo. Personas de todo el mundo, incluidos jefes de Estado, celebridades y aficionados, se reunieron para conmemorar la vida de un hombre que había tenido un impacto significativo en el curso de la historia. Sin embargo, incluso después de fallecer, Ali se aseguró de que su lugar de enterramiento definitivo fuera un reflejo de sus ideales, su humildad, su fe y una conexión inquebrantable con su lugar de nacimiento, el cementerio de Keith en Louisville, Kentucky. Un lugar de importancia histórica y conocido por su apacible belleza, fue el lugar que Ali eligió personalmente para su entierro. El significado fue un factor importante en la decisión de Ali, que no se basó únicamente en la geografía. Deseaba descansar en el mismo suelo donde se había puesto los guantes por primera vez, en la ciudad que había desempeñado un papel importante en moldearle hasta convertirse en la figura legendaria que llegó a ser. Cabe destacar la sencillez de su entierro. La única inscripción en la tumba de Ali fue la palabra Ali, en contraste con los grandiosos mausoleos que se utilizaron para enterrar a otras figuras legendarias de todo el mundo. Un monumento a su historia que no requería ningún adorno, era a la vez fuerte y minimalista en su presentación. Su sepultura se convirtió en lugar sagrado de peregrinación, atrayendo a gentes de todo el mundo que venían a presentarle sus respetos. Un grupo de admiradores se arrodilló junto a la humilde lápida, algunos depositando flores, otros murmurando oraciones y otros compartiendo anécdotas personales sobre cómo Ali les había influido. El lugar de enterramiento definitivo de Muhammad Ali fue un santuario de serenidad durante más de una década, hasta 9 años después, cuando un imprevisto obligó a los funcionarios a tomar una decisión nada fácil. Al principio,
Los funcionarios pensaron que no se trataba más que de un examen normal o de un pequeño riesgo estructural. Por otra parte, las fisuras en la región circundante se agravaron. Se manifestaron nuevas preocupaciones a raíz de sutiles movimientos en el planeta, y los científicos detectaron anomalías que no lograban explicar. Algo que en un principio había parecido un desgaste medioambiental empezó a tomar la apariencia de algo muy distinto. El cementerio, que en el pasado había sido un remanso de paz, se había convertido en el epicentro de un misterio cada vez mayor. Preservar el medio ambiente era la razón oficial. En realidad, la cuestión era mucho más peculiar. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de la tumba en ese momento? Como no tenían otra opción, los funcionarios y especialistas del cementerio llegaron a una conclusión chocante. Era necesario abrir la tumba de Muhammad Ali. Durante casi una década, Muhammad Ali había podido descansar sin ser molestado, pero cuando finalmente la abrieron, el contenido que descubrieron en su interior dejó a los científicos en estado de shock. Comienza ahora la revelación de un misterio. Durante muchos años, la tumba de Muhammad Ali había sido un lugar de pacífica introspección, donde personas de todo el mundo habían acudido a presentar sus respetos dejando flores, mensajes y otras modestas muestras de agradecimiento. Comenzó con un pequeño suceso, que puede haber pasado desapercibido para el común de la gente. Un extraño patrón de asentamiento que no coincidía con el del resto del cementerio fue detectado por los jardineros, que se dieron cuenta de que la tierra había sufrido ligeros movimientos. Al principio, creyeron que se trataba de un fenómeno natural, bien consecuencia de las variaciones meteorológicas que se producían durante las estaciones, bien simple erosión. En cambio, con el paso del tiempo, las fluctuaciones se hicieron más notables. Comenzaron a aparecer finas grietas a lo largo de las pasarelas situadas cerca del enterramiento de Ali. Estas fracturas se desplazaban hacia el exterior de una manera demasiado particular para ser consideradas aleatorias. Los empleados del cementerio tomaron nota de la situación y, a medida que aumentaba su preocupación, decidieron contratar a ingenieros estructurales para que investigaran lo que estaba ocurriendo. Inicialmente, descubrieron algo que era peculiar. La Tierra no se estaba desplazando de un modo habitual, y no estaba ligado a variables medioambientales regulares como el desarrollo de las raíces de los árboles o la erosión causada por el agua. Parecía que las fisuras se originaban en una única fuente, que era la tumba de Ali. Varios cementerios de los alrededores permanecieron inalterados, con sus cimientos intactos. Por otra parte, la tumba de Ali parecía estar situada en el corazón de una extraña situación. Con el paso de los meses, el problema se agravó. Además de las grietas que surgieron en la tierra, también aparecieron fracturas a lo largo de la losa de mármol que cubría la tumba de Ali. Ahora estaba claro que la estructura, que antes había sido resistente, estaba sometida a tensiones. Los ingenieros emplearon un radar de penetración en el suelo para buscar bajo la superficie con la esperanza de descubrir una razón clara. Sin embargo, los resultados de su investigación solo sirvieron para complicar aún más la situación. A pesar de que los movimientos geológicos normales no podían explicar el movimiento que se observaba bajo la tumba, había movimiento. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, se centraba exclusivamente en el lugar donde descansaba Ali. Fue entonces cuando la comunidad científica empezó a prestar atención. Con el fin de preservar el lugar con el menor daño posible, se llamó a especialistas en mecánica del suelo y geología forense para que realizaran una investigación de los alrededores. Se determinó que no había actividad sísmica, lo que eliminaba la probabilidad de un terremoto subterráneo. Parecía como si el suelo de la tumba reaccionara a algo, pero nadie sabía por qué ocurría. El peligro aumentaba en proporción al tiempo que duraba el problema. Es posible que la integridad estructural de la tumba se vea afectada si no se aborda la situación. Tener esto en cuenta ya no era solo una cuestión de curiosidad, sino de preservación. Como a los responsables del cementerio de Keith Hill siempre les había gustado preservar la dignidad de quienes estaban enterrados allí, no podían permitir que la tumba de Ali se viera afectada bajo ninguna circunstancia. Tras un examen minucioso de todas las razones imaginables, la conversación acabó derivando hacia una decisión que nadie había previsto. Una opción era la única que quedaba disponible en caso de que la razón no pudiera determinarse desde el exterior. Habría que abrir una brecha en la tumba de Muhammad Ali. ¿Hasta qué punto ocultaba la superficie?
¿Qué había en el origen de esos cambios que desafiaban toda explicación? En un futuro próximo, los científicos iban a averiguarlo, y los hallazgos que hicieron les dejaron boquiabiertos. Decidieron abrir la tumba. La idea de descubrir la tumba de Muhammad Ali no fue algo que nadie se tomara a la ligera bajo ningún concepto, de acuerdo con sus creencias e intenciones. El tipo conocido por ser el mejor había sido enterrado con el mayor de los respetos. Parecía casi inconcebible pensar que su lugar de descanso final sería perturbado. Sin embargo, a los científicos no les quedó más remedio debido al creciente misterio que rodeaba a las irregularidades estructurales de su yacimiento enterrado. Hay fisuras, la tierra se mueve y hay una actividad bajo la superficie que no se puede explicar. Cada nueva prueba que se presentaba sacaba a la luz una cuestión que ya no podía ignorarse. Funcionarios del cementerio, expertos forenses e ingenieros estructurales se reunieron para hablar del problema. Considerar todas las posibilidades concebibles era prioritario. ¿Es posible añadir refuerzos sin preocuparse de perturbar la tumba? ¿Podrían unos escáneres más profundos producir una imagen más precisa? Por otra parte, independientemente del número de hipótesis que se plantearon, todas acabaron por volver al mismo hecho inquietante. Si no abrían la tumba, estarían operando sin dirección alguna, poniendo el lugar de enterramiento de Ali en riesgo de sufrir más afectaciones. El contacto con los familiares de Ali fue instantáneo. El deseo de abrir su tumba fue recibido con un nivel de reticencia muy comprensible. Por lo que a ellos respecta, su querido padre, esposo y héroe había sido enterrado con el debido respeto. Era extremadamente inquietante considerar la posibilidad de reabrir su tumba, aunque fuera por el bien de la investigación científica. Lo que buscaban era tranquilidad. Querían estar seguros de que se trataba de algo definitivamente necesario. Su principal preocupación era asegurarse de que el legado y la memoria de su padre no fueran explotados o afectados de ninguna manera. Querían estar absolutamente seguros de ello. El grupo de especialistas les presentó todos los datos disponibles, que demostraban la lenta pero indiscutible pérdida de la integridad estructural de la tumba. La integridad estructural de la tumba podría verse afectada si se permitía que la degradación continuara sin control. Lo que estaba ocurriendo aquí era realmente extraño. No hay forma de que las tumbas se hayan movido de tal manera sin una razón clara. No bastaba con sentir curiosidad por la situación, también era importante preservarla. Si esperaban demasiado tiempo, las consecuencias podían ser irreparables. La familia de Ali accedió a regañadientes tras varias conversaciones difíciles. No obstante, estipularon algunas condiciones y restricciones. Era imperativo que la apertura se llevara a cabo con la máxima prudencia y respeto por el fallecido. Ninguna presencia en los medios de comunicación. Cualquier atención pública que no sea imprescindible. Ninguna de estas cosas se iba a desarrollar en un espectáculo. Solo se permitiría la presencia en el lugar de las personas absolutamente imprescindibles. Y todo debía llevarse a cabo de acuerdo con estrictos requisitos éticos y legales. Para la familia era importante tener la seguridad de que Muhammad Ali no sería molestado en toda la eternidad después de ser enterrado de nuevo. En cuanto se hizo la elección, empezaron los preparativos. Todas y cada una de las etapas del procedimiento fueron meticulosamente planificadas por el grupo de profesionales, que también decidieron una fecha y trajeron el equipo necesario. En cuanto se descubrió la tumba, nadie sabía qué podía ocurrir. Hubo una plétora de especulaciones, que incluían desde problemas estructurales hasta condiciones ambientales peculiares. Pero a medida que se acercaban las últimas horas antes de la apertura de la tumba, había una pregunta que pesaba sobre todos los que estaban comprometidos. ¿Qué descubrirían al abrir la tumba de Muhammad Ali? Este es el momento impactante. La tumba ha sido abierta. La mañana de la exhumación hubo una espeluznante ausencia de sonido. A pesar de que el cementerio de Keithel suele ser un refugio sereno para la contemplación tranquila, el ambiente era diferente. Cuando el grupo de expertos, entre los que se contaban ingenieros de estructuras, especialistas forenses y autoridades del cementerio, se reunió en torno a la tumba de Muhammad Ali, se palpaba en el aire una sensación de expectación. Cada acción se ejecutó con precisión milimétrica y cada orden se cumplió con exactitud. La exhumación no es algo que ocurra todos los días. Hoy se ha inaugurado la tumba de uno de los deportistas más célebres de la historia del deporte contemporáneo.
La gravedad de la situación no pasó desapercibida a ninguno de los presentes. Durante los últimos 9 años, la losa exterior que cubría la tumba de Ali había permanecido intacta. La maciza superficie de mármol de la losa había estado preservando el lugar de descanso definitivo del campeón. Cuando el equipo comenzó el delicado proceso de retirarlo, hubo un acuerdo tácito de que lo que hubiera debajo debía tratarse con el máximo respeto. Así fue al principio de la operación. La tecnología utilizada debía causar la menor interrupción posible. Sin embargo, incluso con la máxima precisión, el primer levantamiento de la losa provocó un pequeño temblor que se sintió en toda la tierra de los alrededores. A continuación, se produjo un acontecimiento imprevisto. Durante el proceso de retirada meticulosa de la última capa, una notable brisa de aire frío surgió de la tumba. Algunos de los científicos se miraron con expresión de desconcierto. Es práctica común encerrar firmemente las cámaras funerarias, con la intención de garantizar que no sean perturbadas por el entorno circundante. Había un hueco, una abertura o un desplazamiento en el interior de la estructura que no debería haber estado allí, y la existencia de flujo de aire demostraba que había algo extraño en la construcción. A pesar de que no era necesariamente premonitorio, era casi seguro que no era típico. Otra anomalía fue observada al instante por los investigadores forenses cuando entraron a registrar la cámara. Se había producido un pequeño movimiento en la bóveda funeraria que se encontraba en su interior, la cual se suponía que debía permanecer firmemente en su sitio, aunque se trataba de un movimiento menor. El hecho de que se produjera en un edificio que debía permanecer inamovible significaba que incluso el desplazamiento más pequeño era importante. Algo había hecho que el ataúd se desplazara con el paso del tiempo, como demuestra el hecho de que estuviera inclinado con una ligera pero visible inclinación. Se había informado de que no había habido actividad sísmica en la región, y no había señales de movimientos de agua subterránea lo suficientemente potentes como para cambiar los cimientos de la tumba. El lugar de descanso de Ali fue el único lugar concreto donde se produjo el desplazamiento. Pasado un tiempo, uno de los forenses revelaría que lo primero que se le ocurrió al ver la tumba fue: esto es muy inquietante. Como era consciente de que los comentarios tenían un peso extraño, optó por guardar silencio para permitir que sus compañeros cumplieran con sus obligaciones. Sin embargo, pudo comprobar que todos sentían el mismo nivel de inquietud que él. La tripulación había previsto descubrir fisuras, movimientos del suelo e incluso rastros de impacto de forma natural en la tumba, pero el inesperado flujo de aire, los movimientos de la bóveda y la sensación de inquietud que se apoderaba del grupo sugerían que se enfrentaban a algo mucho menos predecible. El procedimiento posterior fue inevitable. Mientras se preparaban para retirar la tapa del ataúd de Muhammad Ali, el equipo se aseguró de protegerse las manos con guantes y de trabajar de forma metódica. El suceso que tuvo lugar a continuación resultó ser una de las revelaciones más asombrosas de sus vidas profesionales. El descubrimiento increíble. Todos los miembros del pelotón que se habían reunido contuvieron la respiración mientras se levantaba con cautela la tapa del féretro de Muhammad Ali, mientras las luces de gran potencia iluminaban el interior de la tumba funeraria. Sintieron que el peso de la ocasión les apremiaba. Se quedaron inmóviles ante lo que presenciaron en el interior. Aunque el cuerpo de Ali llevaba 9 años enterrado, se encontró mucho más intacto de lo que nadie había previsto. A pesar de que se había producido cierta degradación natural, el nivel de conservación era notable. La estructura facial del individuo seguía siendo fácilmente distinguible, y sus rasgos se reconocieron de una manera contraria a lo que habían previsto los profesionales forenses. Solo se apreciaba un estado de conservación excepcional, lo que hizo que los especialistas intercambiaran miradas aprensivas. Mientras estudiaba los huesos, el patólogo forense principal se acercó y su mirada pasó del interés a la incredulidad. No solo le resultaba inquietante el estado de conservación, sino que el hecho de que no hubiera una explicación evidente para ello también era una fuente de desasosiego en su interior. Antes de ser enterrado, Ali había sido embalsamado, que es una técnica habitual. Sin embargo, por sí sola no podía explicar el grado de conservación que se había producido tras más de 10 años enterrado bajo tierra. Además, las circunstancias que se dieron en la tumba, que no indicaban ningún control climático artificial, no indicaban ninguna intervención química que fuera más allá de lo que se habría empleado en el momento del enterramiento,
Anteriormente se había reconocido que el suelo rico en caliza del cementerio de Keithel podía contribuir a ralentizar el proceso. Sin embargo, no era el caso a este nivel. En este caso, había algo más en juego, algo que ni la ciencia forense ni las circunstancias ambientales pudieron aclarar rápidamente. El estado de la propia cámara funeraria fue otro factor que contribuyó al misterio. El ataúd de Ali, a diferencia de la mayoría de los féretros, que muestran evidencias aparentes de afectación por la humedad con el paso del tiempo, solo revelaba leves rastros. A pesar de que se había notado una bocanada de aire frío al abrir la tumba por primera vez, el interior de la cámara estaba mucho más seco de lo que se esperaba. Cuando los científicos investigaron las paredes circundantes, buscaron cualquier indicio del mundo exterior. Sin embargo, no encontraron nada que pudiera explicar rápidamente por qué los huesos de Ali se habían conservado de una manera tan extraordinaria. El enterramiento de Ali no había recibido ninguna atención particular más allá del mantenimiento regular de la tierra que había sobre él, a pesar de que los cuidadores del cementerio se sentían muy satisfechos de su inmaculada conservación. A pesar de que los descubrimientos fueron inesperados, el equipo, al ser científicos, era consciente de que lo que hubiera ocurrido debía mantenerse dentro de los límites de la realidad. Se trataba de un caso tan poco común que incluso los analistas forenses más experimentados tuvieron dificultades para comprenderlo. No había rasgos ni explicaciones sobrenaturales, y sin embargo el caso era completamente sobrenatural. Algo que había comenzado como un simple examen estructural se había convertido en algo mucho más complicado. Un descubrimiento que dejó a todos inquietos fue el que provocaron las fisuras en la tierra que habían descubierto, a pesar de que el equipo había sido preparado para un amplio abanico de posibilidades. Los descubrimientos que hicieron dentro de la tumba de Muhammad Ali ampliaron los límites de lo que creían saber hasta entonces. Una confusa ocurrencia encontrada dentro de la tumba. A medida que los expertos forenses proseguían su investigación, se percataron de algo que despertó su particular interés. En las proximidades de los huesos de Muhammad Ali, había un material negro y sólido que estaba alojado dentro de la tela funeraria. Era muy diferente de todo lo que habían previsto descubrir. Parecía ser una masa orgánica que se había solidificado con el tiempo, pero su ubicación y textura eran peculiares. A primera vista, parecía ser una masa orgánica. La tripulación, que ya estaba inquieta por el hecho de que el cuerpo de Ali se hubiera conservado, se enfrentaba ahora a otra pregunta. Los patólogos forenses recogieron cuidadosamente una pequeña porción para poder examinarla más de cerca. La sustancia presentaba una superficie áspera y cristalina cuando se expuso a las de luz de una lámpara analítica. Aunque la superficie se había oscurecido con el tiempo, estaba sorprendentemente intacta. Lo que estaban viendo no tenía una explicación inmediata. De repente se dieron cuenta de que, fuera lo que ocurría en la tumba de Ali, necesitarían tiempo para investigarlo, para poder seguir investigando y, al mismo tiempo, cumplir su compromiso con la familia de Ali y volver a cerrar la tumba. Necesitaban muestras del suelo, fotografías e informes exhaustivos. Las pruebas iniciales permitieron descartar la posibilidad de cualquier tipo de moho o depósitos, minerales típicos que pueden producirse de forma natural en un entorno propicio para el enterramiento. En el transcurso de la toma de muestras adicionales, el equipo descubrió que se enfrentaba a un misterio forense imprevisto. El descubrimiento de esta sustancia química sin nombre, junto con la peculiar conservación del cuerpo de Ali, sugería que algo extraordinario había ocurrido en el interior de la tumba, algo que la comunidad científica aún no había comprendido del todo. Por el momento, lo único que sabían era que el enterramiento de Ali, que en el pasado se había considerado un lugar de descanso sencillo e intacto, se había convertido en el escenario de un misterio que tardaría mucho más de un día en desvelarse. Era posible que estuvieran ante un mineral del suelo que aún no se había descubierto, o que se tratara de un tipo de tierra única que poseía una capacidad de conservación asombrosa. A pesar de que lo que se traían entre manos les había pillado por sorpresa, ya era hora de que volvieran a poner en marcha sus mentes racionales y empezaran a hacer preguntas, hipótesis e ideas especulativas. La comunidad científica empezó a formular hipótesis en torno a los peculiares hallazgos encontrados en la tumba de Muhammad Ali a medida que la noticia recorría la comunidad. Especialistas de diversas profesiones, como patología forense,
geología y ciencias mortuorias, entre otras, intentaron encontrar una explicación que tuviera sentido. ¿Sería posible que un proceso natural único fuera el responsable de la peculiar conservación del cuerpo de Ali, así como de la enigmática anomalía que se encontró dentro de la tumba? ¿O había algún elemento que no se reconocía que estuviera en juego? La peculiar composición del suelo del cementerio de Keithel fue objeto de una de las primeras hipótesis. Es posible que el suelo rico en caliza, junto con las condiciones de temperatura y humedad relativamente estables dentro de la cámara funeraria, pudieran haber producido un entorno tan especial. En el pasado, se informó de casos de momificación natural que se produjeron como resultado de circunstancias ambientales. Sin embargo, estos casos fueron extremadamente infrecuentes cuando se produjeron. Por otra parte, la inusual sustancia química que se descubrió junto a los huesos de Ali no se explicaba por este motivo. En otra suposición, se habló del procedimiento de embalsamamiento. A pesar de que el cuerpo de Ali había sido preparado de acuerdo con los procedimientos habituales de un tanatorio, fueron muchos los que especularon con la posibilidad de que una mezcla específica de productos químicos para embalsamar hubiera interactuado inesperadamente con el entorno en el que tuvo lugar el enterramiento. Según su hipótesis, esta reacción podría haber sido responsable tanto de la lentitud de la producción del material que se encontró en la tumba, que había sido sólido. Por otra parte, cuando se compararon los hallazgos con los de otros lugares enterrados en condiciones comparables, las anomalías siguieron siendo difíciles de justificar. Hubo quien evaluó la probabilidad de que el traslado de la bóveda funeraria hubiera sido un factor contribuyente. Si el flujo de aire en el interior de la tumba se había visto afectado por ligeros ajustes de la tierra, entonces esta alteración podría haber tenido un efecto sobre la forma en que la humedad y los materiales orgánicos interactuaron entre sí a lo largo del tiempo. Por otro lado, ninguna de estas hipótesis explicaba adecuadamente todas las observaciones, lo que significa que los científicos se quedan con más preguntas que respuestas. En el transcurso de los 9 años anteriores, ¿qué había ocurrido realmente en el interior de la tumba de Muhammad Ali? La decisión concluyente. Tras varias semanas de investigación, los expertos en la materia llegaron a la conclusión de que la asombrosa conservación de Muhammad Ali era el resultado de una confluencia de factores, entre ellos las circunstancias ambientales, las técnicas de enterramiento y las reacciones químicas naturales, los patrones climáticos de la zona, junto con las circunstancias particulares que prevalecían en el cementerio de Keithel, produjeron un entorno especial. Además, la utilización de un ataúd creado específicamente para él y fabricado con materiales destinados a preservar su cuerpo contribuyó a su extraordinaria conservación. Según las conclusiones de los investigadores, la interacción única entre los niveles de humedad, la composición del suelo e incluso la disposición específica de su última morada fueron variables significativas en la conservación de su estado físico. Los expertos también investigaron los efectos de las técnicas de enterramiento que se utilizaban en la actualidad. Utilizando una mezcla de métodos contemporáneos y tradicionales, la familia de Ali se aseguró de que su cuerpo estuviera protegido del paso del tiempo. Esto se consiguió haciendo hincapié en la importancia de la protección frente a fuerzas externas. El respeto y la devoción mostrados a la estrella del boxeo quedaron demostrados con la aplicación de estas medidas. Además de la meticulosa reinhumación de su cuerpo, sus restos se volvieron a enterrar con sumo cuidado y se tomaron otras precauciones para garantizar que la tumba siguiera manteniendo su integridad. Los responsables del cementerio de Keithel dieron al público su palabra de que la última morada de Ali sería salvaguardada con el máximo respeto, asegurando así que seguiría descansando en paz. Se tomó la decisión de volver a cerrar la tumba respetando los deseos de la familia de Ali y el legado que había dejado. Esta decisión se tomó en reconocimiento de la necesidad de intimidad y dignidad en la última morada de Ali, para garantizar que el legado de Ali se preserve para las generaciones futuras. La tumba se reforzó con medidas de protección adicionales. El hallazgo, a pesar de ser inesperado, sirvió para recordar la presencia siempre presente de Muhammad Ali. Incluso después de su muerte, su legado continuó inquebrantable, lo que se tradujo en la admiración de historiadores, aficionados y científicos por igual. Fue un atleta que trascendió las limitaciones, desafió las convenciones y fascinó al mundo, y la conservación de su cuerpo fue una representación simbólica de su personalidad más grande que la vida.
A lo largo de su vida, Muhammad Ali vivió multitud de experiencias que desafiaron las expectativas. Era imposible ignorarle, ya fuera por sus victorias en el ring o por su inquebrantable compromiso con la causa de la justicia. Incluso después de muerto, sigue cautivando a personas de todo el mundo. A pesar de que la inauguración de su tumba nunca debió ser un espectáculo, los descubrimientos que se hicieron en ella crearon un nuevo nivel de admiración por la figura legendaria que fue. Debido a las circunstancias que rodearon su lugar de descanso definitivo, ahora servirá como un importante caso de estudio, que garantizará que su influencia se siga sintiendo mucho tiempo después de su existencia. Según una cita atribuida a Muhammad Ali, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Eso es algo que su historia sigue logrando incluso ahora, cuando está en paz para siempre. ¿Debería haberse dejado intacta la tumba de Muhammad Ali? ¿O cree que los científicos que la abrieron acertaron en su decisión? Comparta sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Le agradecemos que nos vea. En el siguiente video nos volveremos a encontrar.